El camino de Elohim. La lectura que encontramos en el libro de Deuteronomium, capítulo 8, en el verso 6, dice: Ve'shamachta et mitzvot Adonai Eloheicha, la'alechet dibrachav ule'yirah oto. Y esto se puede traducir como: y observarás las direcciones de Adonai tu Elohim, para caminar en sus caminos y dirigirte hacia él. En este pasaje encontramos la expresión dibrachav, que se puede traducir como sus caminos. Esta palabra proviene de la raíz hebrea daraj, cuyo significado es pisada o camino. Esta raíz hebrea también significa pisar o doblar el arco de la pierna para dar un paso. De ahí que algunas variantes etimológicas de esta raíz signifiquen arco o arquero. La raíz profunda de la palabra daraj es raj, que está compuesta por dos letras hebreas, la letra rosh y la letra het. La letra rosh es la figura de la cabeza de un hombre, y la segunda letra es la letra het, que representa un muro que hace división para separar lo que está adentro de lo que está afuera. La unión de estos dos pictogramas en el hebreo significa un hombre de fuera, viajero o turista. Cuando estudiamos el desarrollo semántico de esta raíz hebrea, podemos notar algunos sustantivos que se derivan de ella. Por ejemplo, araj es una caravana o una compañía de personas que se encuentran en un viaje. Y también tenemos el sustantivo oraj, que significa camino. De la misma raíz tenemos la expresión ruaj, que se entiende como el viento. El viento, al igual que una caravana en el desierto, sigue un camino preestablecido en cada estación del año. Este viento también puede significar el aliento que se mueve en los pulmones del ser humano. El aliento en el texto hebreo representa también el carácter que una persona posee, y este carácter es la razón de su existencia. Con el paso del tiempo, por la dislexia consonantal, se cambió a la letra het de esta raíz por la letra kaf, que en su forma sofit es jaf, con un sonido frijativo. Ambas letras tienen el mismo sonido, het, jaf, quedando configurada así la expresión daraj, que significa pisar o caminar. Un sustantivo más específico para camino es derech. Derech indica un camino que se recorre cuando uno viaja, o también el camino de la vida como una dirección o un hábito. La palabra daraj está ligada a la migración que los grupos nómadas realizaban en medio del desierto. Esos grupos no tenían un lugar fijo en donde habitar, sino que en cada estación del año se movían buscando los mejores pastizales para sus ovejas. Entonces la idea de caminar o seguir un camino estaba muy ligada a su cultura y a su manera de vivir. Y esto los hizo expertos en poder dejar y entender las señales en el camino, ya sean oasis en el desierto, piedras, árboles o algún tipo de señal que les indicara cuál era la dirección correcta que tenían que seguir. Las señales también incluían a veces algunos pictogramas grabados sobre piedras gigantes. Poder entender y descifrar estas señales hacía que lograran llegar a su destino y con ello tener una vida próspera y apacible. Por el contrario, no aprender a entender las señales podría hacer que las personas se perdieran del camino correcto, y esto las llevaría a extraviarse en medio del desierto, donde la muerte y el sufrimiento eran algo seguro. Los dos caminos. Dentro del pensamiento hebreo se señala la existencia de dos caminos por los cuales el hombre puede elegir para transitar. El texto del Salmo 1 en el verso 1 dice: Ashrei haish asher lo halach ba'atzat rashaim ubaderech hataim lo amad. Y esto se traduce como: muy feliz el hombre que no caminó en el consejo de los malos y en camino de pecadores no se paró. El primer sustantivo que encontramos en esa expresión es la palabra ashrei. La palabra ashrei viene de la expresión hebrea osher, que significa tener felicidad o estar alegre.
A su vez, esta expresión proviene de la raíz hebrea yazar, que significa cordón. En la antigüedad los cordones se utilizaban como una línea de medida y también para trazar líneas rectas en el camino. De esta manera, Ashrei se puede entender como el hombre que es feliz porque lleva una vida en completa rectitud. En ese mismo pasaje encontramos dos expresiones opuestas al concepto de Ashrei. La primera es Reshaim, que significa apartarse del camino o aquel que tuerce su camino. Y por otro lado tenemos la palabra Hataim, que proviene de la expresión Hata, que significa literalmente perder la señal o perder la marca. De esta manera, la palabra Ashrei se refiere a la persona que vive una vida tranquila y llena de felicidad por conducirse en un camino recto, mientras que Reshaim o Hataim son las personas que se apartan de este camino para crear sus propios senderos. Respecto de esto, la Escritura dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El Salmo 1 en el verso 6 establece la existencia de dos caminos. El texto dice: Ki yodea Adonai derech tzadikim, vederech reshaim toved. El texto se traduce como: porque conoce el Eterno el camino de los justos, y el camino de los malvados perecerá. En esta lectura encontramos también la palabra tzadikim, que proviene de la expresión hebrea tzedek, que significa literalmente un hombre recto. Con esto podemos aprender que hay dos caminos. El primero es el camino de la rectitud o de la tzedakah, y el segundo es el camino de la resha o del extravío. Este camino recto es por el cual decidió andar el padre Abraham. El texto que encontramos en Génesis 18:19 lo reafirma. Ki yerativ leman asher yetzrave et banav ve'et vaito acharev be'shameru derech Adonai la'asot tzedakah u mishpat. Porque yo he conocido de él la intención, que ordenará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden ellos el camino de Adonai para hacer juicio y justicia. Regresando al pasaje de Deuteronomio 8:6, podemos leer la primera línea: Beshamarta et mitzvot Adonai. En este pasaje encontramos la expresión mitzvot, que está relacionada directamente a la idea de el camino. La palabra mitzvot es el plural de la expresión mitzvah, que proviene de la raíz hebrea tzav, que representa la dirección que toma el nómada en su migración. De esta misma raíz procede la expresión tzavá, que significa la dirección o la ordenanza que se da a una persona para lograr llegar a un objetivo. La palabra tzavá también significa señal en el camino, como aquellos indicios que se deben seguir para poder llegar a un destino establecido. Y de ahí tenemos la expresión mitzvot, que comúnmente se ha traducido como mandamientos. Entonces, los mandamientos deben entenderse como las señales que el Eterno nos ha dejado para poder llegar hasta nuestro destino. Nuestro destino es llegar a su presencia. Esto es lo que nos muestra la lectura en Deuteronomio 6:25. El texto dice: U tzedakah tiyeh lanu ki nishmor la'asot et kol hamitzvah ha'asot Livnei Adonai Eloheinu ka'asher tzivanu. La traducción es: y un andar recto tendremos nosotros, porque cuidemos para hacer todas estas señales en el camino, delante de Adonai nuestro Elohim, como Él nos mandó a nosotros. De esta manera podemos señalar que el texto dice que tendremos un caminar recto y bien orientado cuando guardemos estas señales en el camino que el Eterno nos ha dejado. Entonces nuestro destino será correcto y podremos cumplir el objetivo de nuestra existencia, conocerlo a Él. La última expresión que encontramos en Deuteronomio 8:6 es Ulejira oto. En este texto encontramos el verbo hebreo yareh, que comúnmente se ha traducido como tener miedo.
Pero cuando analizamos el significado más exacto de esa expresión, podemos entender que esta significa lanzar el dedo para mostrar una señal. Eso también debe entenderse como enseñanza. De esta manera, la palabra yarea significa indicar el camino que uno debe seguir por la vida. Y esto es conducirse o dirigirse. Del mismo verbo yaré obtenemos un sustantivo que es Torah. La Torah es la expresión de la voluntad del Eterno, la que nos enseña y nos indica cuál es el camino correcto que debemos seguir para alcanzar a llegar a su presencia. Sin la Torah y las mitzvot del Eterno, no tenemos una dirección y no existe un camino que seguir. Pues la Torah es nuestro mapa que nos guía en el transcurso de nuestra vida, y las mitzvot o los mandamientos son las señales que nos ayudan a alcanzar nuestro destino, encontrarnos con la presencia del Eterno. Y esto es lo que el Salmo en el verso 1 y 2 nos dice. Ashrei האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמחשב חלצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורה יגן יומם בלג'לח. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó en silla de los burladores. Antes en la Torá de Hashem está su deleite, y en su ley pensará de día y de noche. El Eterno dice, Lu ha'amim shomea li, Yisrael dibrachai ya'alechu. Oh, si mi pueblo me escuchara a mí, Israel en mis caminos caminaría. Nuestro deseo y nuestra oración debe ser siempre poder conocer y vivir en los caminos del Eterno. Bederech deiboteja sasti, que al koljon. Derech pichudeja abineni, beasija benifleoteja. En el camino de tus mandamientos me he gozado como sobre toda riqueza. Hazme entender el camino de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas.